Onoda Hiro, un oficial del ejército imperial japonés. Es una figura fascinante cuya lealtad y determinación lo llevaron a luchar durante casi 30 años después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Onoda fue enviado a la isla de Lubang, en Filipinas, en 1944, con una misión clara: realizar operaciones de guerrilla y sabotaje contra las fuerzas aliadas. Sin embargo, cuando la guerra terminó en agosto de 1945, Onoda no se rindió, creyendo que los informes sobre la rendición de Japón eran propaganda enemiga. En el año 1922, en el pueblo de Kamegawa, distrito de Kaikusa, prefectura de Wakayama, hoy ciudad de Caimán, nace Onoda Hiro en el seno de una familia acomodada y de cierto prestigio. Su padre, Onoda Tanehiro, era un miembro de la asamblea de la prefectura, la cabeza del clan del santuario de Ugabe y poeta haiku. Su madre, Tamae, era maestra. Onoda era el tercero de 4 hermanos. Desde su infancia practicó kendo y tras graduarse de secundaria comenzó a trabajar en la empresa comercial Yoko Tajima, en la sucursal de Wuhan, en China, donde aprendió el idioma local. En diciembre de 1942, con 20 años, cuando trabajaba en Shanghái, aprobó un examen de reclutamiento, siendo destinado al 61 Regimiento de Infantería de Wakayama, cuyo área de operaciones era la provincia china de Hubei. Al igual que él, todos sus hermanos participarían en la Segunda Guerra Mundial. El hermano mayor, Toshiro, era oficial médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial de Tokio y de la Escuela de Medicina Militar del Ejército. Su rango, al final de la guerra, era el de teniente coronel cirujano del Ejército. El segundo, Kakuro, sirvió como capitán de contabilidad y su hermano menor, Shigeru, alcanzó el rango de oficial en el arma aérea. El mes de febrero del año 1942, justo antes de que su regimiento fuera trasladado a Filipinas, Onoda Hiro fue transferido como soldado raso al 218 Regimiento de Infantería, que formaría parte de una división de reserva. Durante el tiempo que permaneció en el 218 Regimiento, se formó y aprobó el acceso oficial de clase A, siendo trasladado a la Escuela de Cadetes de Korume. Después de graduarse en la escuela militar, debido a que hablaba chino e inglés con fluidez, fue seleccionado para completar su formación en la Escuela Militar de Nakaro, en septiembre del mismo año. Allí fue entrenado principalmente en guerra de guerrillas, inteligencia, espionaje, contrainteligencia, infiltración y destrucción. Después de eso se convirtió en oficial en formación y fue nombrado segundo teniente del Ejército de la Reserva. En diciembre de 1944 fue asignado al 14 Departamento de Inteligencia del Ejército, que estaba a cargo de la defensa de Filipinas, asignándole las funciones de oficial de inteligencia y comandante de guerrilla. Allí fue asignado al Estado Mayor de la 8ª División del 14 Ejército, a las órdenes del teniente general Shizuo Yokoyama, el cual le dijo: No te cuidaremos en absoluto. Haz lo mejor que puedas durante 2 o 3 días. Mientras quede un solo soldado, úsalo para hacer lo mejor que puedas, incluso si eso significa morder la palma de tu mano. Se le proporcionó información de alto nivel y planes para continuar la lucha incluso si Japón fuese ocupado. Al final de la guerra, Shizuo Yokoyama fue arrestado y acusado de crímenes de guerra debido a las diversas atrocidades cometidas por las fuerzas japonesas durante la defensa de Manila. En diciembre de 1944, Onoda fue enviado a la isla de Lubang, Filipinas, con la misión de detener el avance de las fuerzas estadounidenses que intentaban tomar la isla de Luzón. Onoda recibió órdenes de destruir el aeródromo de la isla de Lubang, situada aproximadamente a 150 kilómetros al suroeste de Manila. Después de asumir el mando, comenzó a prepararse para un sistema de resistencia a largo plazo y a enseñar tácticas de guerrilla para crear disturbios en la retaguardia. Aunque algunos suboficiales mostraron voluntad de seguir las órdenes de Onoda,
otros oficiales y soldados opinaban que el contenido de la instrucción era incompatible con las tácticas generales del ejército japonés. Batalla rápida, decisión rápida, batalla breve y decisiva. Pero el ejército estadounidense llegó antes de que el entrenamiento fuera eficaz. El 27 de febrero de 1945 se produjo un desembarco avanzado de 50 marines, y el día 28 llegaron alrededor de 1000 soldados estadounidenses. Los objetivos japoneses fueron pasto de la artillería naval, que desplegó una gran potencia de fuego. Después de 3 días de lucha, la batalla organizada terminó, y cada unidad pasó a la acción por individual, bajo las órdenes del comandante general, el capitán Chuki. Onoda no pudo cumplir sus órdenes de hacer estallar aeródromos y muelles, y fue evacuado a la zona montañosa de la isla junto con otros 3 militares, Shoichi Shimada, Akatsu Yuichi, Shimada Shoichi y Kozuka Kinshichi. Mientras estaban escondidos, Onoda y sus compañeros continuaron su misión, llevando a cabo actividades guerrilleras, sobreviviendo a base de plátanos, cocos, arroz y vacas robadas, participando en varias ocasiones en tiroteos con los lugareños y la policía, evadiendo con éxito grupos de búsqueda estadounidense y filipinos, y atacando a aldeanos que creían que eran guerrilleros enemigos, pudiendo haber llegado a matar a más de 30 civiles durante su tiempo de resistencia. La primera vez que el grupo de Onoda vio un panfleto anunciando que Japón se había rendido fue en octubre de 1945. Otra célula de la resistencia de las guerrillas japonesas había encontrado una nota dejada por los isleños que decía: «La guerra terminó el 15 de agosto. Bajen de las montañas», llegando a la conclusión que el folleto era propaganda aliada, y también creyeron que no les habrían disparado si la guerra hubiera terminado. Hacia finales de 1945, un avión lanzó panfletos en la isla, con una orden de rendición del general Tomoyuki Yamashita. El grupo de Onoda lo estudió de cerca para determinar si era verdadero, y decidió que no lo era. Y así llegamos hasta el año 1949. En el mes de septiembre, debido a unas diferencias con el grupo, Akatsu se separó de él, y tras 6 meses de supervivencia en solitario, se rindió a las fuerzas filipinas en marzo de 1950. El resto del grupo consideró que esto era una deserción y una traición, y se volvieron aún más cautelosos. El interrogatorio realizado a Akatsu Yuichi arroja a la luz que la presencia continuada en Filipinas de tropas de los Estados Unidos es interpretada por Onoda y sus compañeros como una muestra de que la guerra aún no ha terminado. De nuevo, en febrero de 1952, se recurre a bombardear de panfletos la selva, pero en este caso se trata de cartas de las familias de los 3 soldados, en las cuales los instan a rendirse. Junto a estas cartas también se lanzan fotografías familiares, pero el grupo concluyó que se trataba de un truco. Shimada Shoichi resultó herido a la pierna en un tiroteo con pescadores locales en junio de 1953, tras lo cual Onoda lo cuidó hasta que recuperó la salud. El 7 de mayo de 1954, Shimada murió en un tiroteo con una unidad de montaña del ejército filipino, que accidentalmente se encontró con los soldados mientras entrenaban. En una incursión a una aldea, se hicieron con un cable de cobre. Onoda con él fabricó una antena casera y la conectó a las radios de transmisiones de onda corta, lo que les permitió escuchar el estado de la situación mundial, pudiendo evaluar de forma independiente lo que estaba sucediendo y prepararse para la llegada de las fuerzas amigas. El constante movimiento desde Filipinas de aviones hacia las guerras de Corea y Vietnam les creaba cierta desconfianza, llegando a interpretar que en Japón había un gobierno títere y que el gobierno legítimo se encontraba en el exilio en Manchuria. Aquella radio, de cierta forma, se convirtió en una especie de salvavidas para su salud mental. En los últimos años de resistencia, su único entretenimiento era escuchar transmisiones en vivo de carreras de caballos japonesas en la radio de onda corta, acuciados por tan larga espera,
Kozuka y Onoda deciden mandar una señal al ejército japonés. Quieren comunicar que el grupo todavía está vivo y que lleva a cabo sus deberes. Para ello quemarán montones de arroz cosechados por los aldeanos, lo que llevará a intervenir a la policía, con la que se produce un enfrentamiento en el que muere Kozuka, quedando Onoda completamente solo. Tras este incidente, Onoda, en su soledad, comenzaba a notar el agotamiento cada vez más, debido a los años de lucha y el miedo a ser condenado y ejecutado por el gobierno filipino. En el año 1974, el aventurero japonés de 23 años, Suzuki Norio, se impone el reto de contactar con Onoda, por lo que viajó a Filipinas y se adentró en la selva. Mientras estaba montando una tienda de campaña con una bandera japonesa, fue atacado repentinamente por Onoda, que lo encañonó con su pistola. Suzuki dijo: Solo soy un turista japonés. ¿Es usted el oficial Onoda? Gracias por su arduo trabajo durante tanto tiempo. ¿Podría regresar a Japón conmigo? Después de recuperar la compostura y bajar el arma, Onoda pasó la noche hablando con Suzuki y acordó abandonar la misión únicamente si le levantaba la orden su superior, Yoshimi Taniguchi, comandante del Escuadrón de Inteligencia Especial del 14º Ejército. Tras el encuentro, Suzuki regresó a Japón con fotografías de él con Honora y Hiro como prueba de haberlo encontrado. En coordinación con el gobierno japonés se localizó a Taniguchi, que después de la guerra se había convertido en librero. Este aceptó volar a Lubang con Suzuki y el 9 de marzo se reunió con Onoda en la jungla y le dio las siguientes órdenes. Primero, de acuerdo con el Comando Imperial, el 14º Ejército del área ha cesado toda actividad de combate. Segundo, de conformidad con el comando del Cuartel General Militar número A 2003, el Escuadrón Especial en el Cuartel General del Jefe de Estado Mayor queda relevado de todas las funciones militares. Tercero, las unidades y los individuos bajo el mando del Escuadrón Especial deben cesar inmediatamente las actividades y operaciones militares y ponerse bajo el mando del oficial superior más cercano. Cuando no se pueda encontrar ningún oficial, deben comunicarse con las fuerzas estadounidenses o filipinas y seguir sus directivas. Onoda, que creía que la guerra continuaba, inicialmente sospechó que la orden era falsa, pero después de un tiempo, finalmente aceptó que había sido relevado de su misión. Onoda se trasladó a una estación de radar militar filipina cercana, con su espada samurái en la mano, presentándose y anunciando su rendición al comandante José Lancuz. Después de una ceremonia en la que el comandante recibió la espada militar de manos de Onoda, se la devolvió. Posteriormente fue amnistiado por el presidente filipino. En el momento de rendirse, Onoda había llevado a cabo 100 operaciones, entre incursiones y sabotajes, muchas después de la guerra, por lo que el gobierno japonés indemnizó con 300 millones de yenes al gobierno de Filipinas en concepto de dinero de condolencia. A su regreso a Japón, el gobierno le ofrece a Onoda 1 millón de yenes como dinero de compensación, pero Onoda lo rechaza. Presionado para recibirlo, Odona lo donó al santuario Yasukuni. Rechazó también una audiencia con el emperador, para así evitar las disculpas del emperador, y después de haber pasado una revisión médica en el centro médico del Hospital Nacional, visitó las tumbas de Shimada y Kozuka. Onoda no logró adaptarse a su nueva vida. La continua atención por parte de la prensa, atención que él defendía no merecer y que consideraba que en el Japón de posguerra había una pérdida de valores, lo llevó a trasladarse a Brasil con ayuda de su hermano menor. Allí se dedicó a la ganadería y se casó con Machie Onuki, la directora de una agencia de seguros que lo conoció en un viaje a Brasil. A mediados de los años 80, el matrimonio regresó a Japón, fundando Onoda una escuela de supervivencia, pero no se desligaría de Brasil, a donde regresaba cada año por 3 meses. El 16 de enero del año 2014, Onoda murió de insuficiencia cardíaca resultante de una neumonía
en el Hospital Internacional Saint-Luc de Tokio. El secretario jefe del gabinete, Suga Yoshihide, comentó su muerte: «Recuerdo vívidamente que me tranquilizaron sobre el fin de la guerra cuando el señor Onoda regresó a Japón.